Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conferencias de la Comunidad de Práctica de Educación Integral en Sexualidad de Flaxo, que como saben es un esfuerzo conjunto entre el Programa de Ciencias Sociales y Salud de Flaxo, UNFA a nivel regional y UNESCO. Y bueno, como parte de esta comunidad organizamos charlas mensualmente con temas de interés vinculados a la educación sexual integral y las ofrecemos de forma abierta porque queremos que también lleguen a todas y todas las personas que están interesadas en abordar estos temas. Este mes tenemos el gusto de presentarles nuestra conferencia de Claudia Lajud, que es docente del curso internacional de educación sexual integral que hacemos en Flaxo. Es una querida colega y con mucho recorrido en el tema de educación sexual integral. Ella nos va a presentar una experiencia de formación docente de ESI que ha realizado en la provincia de Buenos Aires, específicamente en Olavarría. Les cuento brevemente de Claudia, de su currículum. Claudia es antropóloga, es especialista en género, sociedad y política de Flaxo. Ella también es docente de educación primaria y de educación especial. Y bueno, trabaja hace muchísimo y tiene mucho recorrido en los temas de capacitación y formación docente. Ha trabajado en este tema en la provincia de Buenos Aires y también formó parte del equipo provincial de educación sexual integral que desarrolló la capacitación Es parte de la vida, es parte de la escuela del Ministerio de Educación de la Nación. Así que, bueno, aparte como les comentaba, Claudia es docente del curso desde el inicio, desde la primera corte hasta ahora, y bueno, también está. Bueno, gracias Karina, gracias también a Diego Rossi, que sé que es uno de los colaboradores, digamos, es uno de los que forman parte junto con Karina de la creación de este espacio tan valioso como es la comunidad de prácticas. Realmente es un espacio valioso y además novedoso, donde podemos compartir experiencias, cuestiones que hacen al trabajo que está relacionado con la educación sexual integral. Así que bueno, gracias por la invitación y espero en ese sentido poder hacer un aporte valioso a la comunidad de prácticas. Cuando pensaba la propuesta de cómo encarar esta presentación, quería en primer lugar comentarles desde qué lugar estoy pensando estas pistas que tienen que ver con la formación docente. Y tengo que contarles para eso que he desarrollado, que estas pistas son la conjunción del desarrollo de dos ámbitos de trabajo. En un principio, durante el año 2012 y 2015, tuve la oportunidad de ser coordinadora en provincia de Buenos Aires de la implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Y en la actualidad tengo la oportunidad de ser docente capacitadora de los centros de investigación educativa de la provincia de Buenos Aires, específicamente del CIE de Olavarría, que depende de la Dirección de Educación de Formación Continua de la provincia de Buenos Aires. Estos ámbitos de trabajo y estas experiencias laborales me han ayudado de alguna manera y me han aportado suficiente material para poder pensar algunas pistas que quiero compartir con ustedes y que quiero poner en diálogo con la experiencia de cada uno de ustedes. Bueno, ya hace un tiempo, ¿no? Estamos a más de 10 años en Argentina de la implementación de la ley, de la sanción de la ley de educación sexual integral en el año 2006 y de la sanción en el año 2008 de la resolución 48 del 2008
del Consejo Federal de Educación, donde se explicitan cuáles son los contenidos de educación sexual integral que deberían brindarse en los ámbitos de en las instituciones educativas en el nivel inicial, primaria y secundaria. A más de 10 años de este recorrido, estamos en condiciones ya de realizar algunas evaluaciones, que por cierto algunas evaluaciones, y más que interesante, es la recientemente publicada por nuestra querida Leonor Faur. Ella hace una evaluación de la implementación del programa de educación sexual en la Argentina, que es muy recomendable para su lectura. En lo que va de este tiempo, en estos 11 años de implementación de la ley, se hicieron algunas cuestiones respecto a la formación docente que quiero compartir con ustedes. Uno fue el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que en Provincia de Buenos Aires se desarrolló entre el año 2014 y 2015, y en Olavarría específicamente, que voy a tomar como modelo de experiencia, la capacitación estuvo dirigida a docentes de nivel inicial, primaria, secundaria, a docentes de los centros educativos complementarios, a docentes de educación especial, de educación de adultos, de los centros de educación física. En total, para que ustedes tengan una idea del número, se trató de 5 docentes aproximadamente por institución y un total de 112 instituciones, tanto de gestión estatal como de gestión privada. Y certificaron aproximadamente en esa oportunidad 650 docentes. Esta fue la experiencia que se desarrolló en Olavarría respecto de la capacitación con el Programa de Educación Sexual Integral de Nación. Ahora bien, cuando hablamos de formación docente, a mí me gusta por lo menos dirigir la atención a dos cuestiones. Una es la formación docente inicial y otra es la formación docente continua. En esos dos parámetros voy a dirigir mi ponencia. La formación docente inicial en Olavarría se encuentra referenciada en los institutos de formación docente superior, y los hay de educación inicial, de educación primaria, profesorados de educación física, de educación artística, psicopedagogía, trabajo social. Y también se referencian las unidades académicas que dependen de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde se desarrollan los profesorados de comunicación social, de antropología, de historia, de geografía, de matemática, física, química, informática. Es decir, que en nuestro territorio, que está en el centro de la provincia de Buenos Aires, para que ustedes tengan una idea de la ubicación de Olavarría, y que se trata de una ciudad de rango medio de aproximadamente 120.000 habitantes, los recursos institucionales para la formación docente son muchos y muy variados, muy diversos. Otro aspecto es la formación docente continua, y para eso uno de los ámbitos donde se desarrolla la formación de los docentes ya graduados como docentes, cualquiera sea su especialidad, tiene que ver con el Centro de Investigación Educativa, lo que nosotros denominamos CIE, en este caso de Olavarría, que depende de la Dirección de Formación Continua de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Para que ustedes tengan una idea, todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires, en su total son 136, cuentan con un Centro de Investigación Educativa que representa a la Dirección de Formación Continua del nivel provincial. Ahora bien, aquí les muestro algunas imágenes del programa de la ESI es parte de la vida, es parte de la escuela, del programa nacional que se llevó a cabo de capacitación de escuelas secundarias y del nivel primario. Ahora bien, lo que nos convoca en
en este encuentro es pensar acerca de las vacancias en la formación inicial docente y las posibilidades de instrumentar capacitaciones que den cuenta de esas vacancias y de poder trabajar sobre las mismas, ¿no? Una de las vacancias en la formación inicial docente tiene que ver con la posibilidad que nos da la experiencia de la transversalidad curricular y los procesos de transversalización institucional. La vacancia de ambos procesos, tanto de la transversalidad como de la transversalización institucional, en la formación inicial, afirman la resistencia de las y los docentes a la hora de aproximarse a la ESI en las instituciones educativas. Y esto nosotros lo pudimos recoger especialmente en el desarrollo del programa nacional de educación sexual integral en las jornadas de la ESI es parte de la vida, es parte de la escuela. Nosotros ahí pudimos escuchar las voces de los docentes y de las docentes y aparecen expresiones muy contundentes respecto de la resistencia que refieren a formatos escolarizados muy cristalizados en relación a los tiempos, a los espacios y a los formatos escolares. Por ejemplo, expresarse como otra cosa más tenemos que hacer, cuánta carga horaria vamos a necesitar para desarrollar la ESI, cuánto tiempo le vamos a destinar a la ESI. ¿Podemos descuidar nuestra tarea, nuestro espacio, los contenidos propios de nuestro espacio curricular para desarrollar la ESI? O también algunas expresiones relacionadas a los temores que implica el desarrollo de la ESI en relación a las posturas familiares y cómo las familias entienden o perciben a la ESI como una amenaza, ¿no? Y entonces la posibilidad de trabajar con las familias realmente es muy importante. Otra de las expresiones, y creo que son las que más nos refieren a lo que nosotros estamos desarrollando hoy, tienen que ver con yo no me siento preparado para esto, o a mí no me formaron para dar ESI, o yo no creo en esto, o qué tiene que ver la matemática, la física o la química con la educación sexual integral, qué puedo aportar yo como docente de química a la educación sexual integral, ¿no? Es fácil decirlo, pero ¿cómo lo hacemos?, ¿no? Estas son las expresiones que fuimos recorriendo a lo largo de las jornadas de educación sexual integral. Y estas son las resistencias que afirman la vacancia en el proceso de formación inicial docente en relación a la ESI. Es decir, todas esas instituciones que yo enumeré en un principio como las responsables de la formación inicial de los docentes, carecen en su currícula espacios que tengan que ver con la ESI, pero también carecen de prácticas institucionales donde la ESI aparezca en forma transversal en la organización institucional. Es decir, no hay posibilidad de que estos docentes hayan recibido en su formación ni contenidos que tengan que ver con la educación sexual integral, ni prácticas educativas que tengan que ver con transversalizar lo curricular y lo organizacional institucional. Por lo tanto, a partir de estas consideraciones, redireccionar la formación inicial y habilitar espacios curriculares con estrategias pedagógicas, didácticas, que den cuenta de un abordaje transversal como una condición indispensable para el desarrollo de la ESI en las aulas, es un motivo muy importante de análisis, de reflexión y de tener en cuenta a la hora de pensar políticas educativas. Por lo dicho, el desafío que tenemos como en el área
de la formación continua tiene que ver con pensar con y las docentes procesos procesos de institucionalizar la transversalización de la ESI y de los diseños curriculares, ¿no? La transversalidad nosotros la definimos como un concepto que refiere al conjunto de contenidos formadores que debería incorporarse a las diferentes áreas curriculares. ¿Y por qué le damos tanta importancia a esta cuestión? Porque entendemos que la transversalidad, como práctica pedagógica en definitiva, es la que aporta la visión integral a la que apunta y sustenta la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. ¿En qué sentido pensamos esa transversalización? Apuntaríamos a superar en términos estratégicos la transversalidad curricular por el proceso de transversalización de la ESI, aludiendo con esto a la experiencia acontecimiento en el sentido que plantea Jorge La Rosa, ¿no? Es decir, anudando la trama curricular de los diferentes espacios en el marco de la organización escolar. La ESI, en este sentido, pensándola desde este lugar, no sería solamente un objeto de estudio, sino más bien lo que nos pasa, lo que nos atraviesa como sujeto, nos implica y no nos deja fuera como observadores o aplicadores de la ESI, sino más bien la ESI nos acontece a todos y a todas. Entonces los desafíos de la formación continua, es decir, la formación de los docentes graduados, se plantea en dos sentidos, ¿no? Las instituciones responsables de la formación inicial presentan una vacancia respecto de los espacios curriculares y no desarrollan los contenidos en los espacios existentes, los contenidos de la educación sexual integral. Solo aparece en los institutos de formación docente superior, de educación superior, algunos espacios llamados TAIM, que en ocasiones son espacios que se acuerdan de trabajo, que se acuerdan con profesores y alumnos sobre aquellos temas de interés o problemáticas que necesitan abordar en su formación. Y entonces, de manera muy asistemática, se invita a profesionales externos a desarrollar algunas cuestiones que les preocupan. Por ejemplo, la ESI, ¿no? En este sentido, he participado en algunas propuestas invitada como a estos espacios invitados para desarrollar o acercar a los alumnos de una manera muy, muy específica a lo que es la educación sexual integral, ¿no? Pero no dejan de ser acciones voluntaristas que se imponen a una ausencia de propuesta institucional con respecto a la ESI. Entonces, el desafío de la formación continua, es decir, el desafío que tenemos quienes estamos como capacitadores en los centros de investigación educativa, en los CIES de la provincia de Buenos Aires, nos implica, por un lado, capacitar en una dimensión no suficientemente desarrollada en la formación inicial docente como es la ESI, es decir, tenemos que capacitar respecto de los contenidos de la ley, de la normativa, de las dimensiones de la ESI, pero por otro lado, también capacitar a los docentes en la transposición didáctica que integre, a través de la transversalización curricular, áreas de saberes diversos para dar cuenta de un enfoque integral de la educación sexual con encuadre institucional. ¿Qué queremos decir con encuadre institucional? Que supere las voluntades personales y de formaciones específicas, es decir, que implique a la institución, que la institución esté organizada en términos de perspectiva de género y de derechos humanos, para acercarnos a vivenciar instituciones que desarrollan la ESI de forma integral.
¿Cómo pensamos nosotros que podemos acercarnos a este objetivo? Los CIES, los Centros de Investigación Educativa y su equipo de capacitadores tienen así como dispositivos muy instalados, conocidos, que tienen que ver con cursos presenciales o cursos virtuales. Últimamente hemos estado desarrollando como experiencia lo que nosotros denominamos acompañamiento situado. Y ahí encontramos que es una herramienta muy interesante para trabajar a nivel institucional. Es decir, el acompañamiento situado se entiende como una estrategia pedagógica que implica acciones educativas orientadas a transformar los procesos institucionales, lo instituido, como modo de aproximarnos a los problemas propios de esa institución. Se entiende como acompañamiento a una comunidad educativa, a una manera de estar, de pensar y de hacer en forma colectiva con los otros, para generar cambios en los procesos pedagógicos a partir de el recorte de una problemática. Y se trata más bien de un quehacer colectivo. Esto se diferencia notablemente de los otros dispositivos que tienen que ver con, por ejemplo, un curso o con un curso presencial o virtual. Porque a los cursos presenciales y virtuales llega el docente solo, ¿no? En cambio, en el acompañamiento situado, el capacitador se acerca a la institución y en el marco de la institución trabaja con el equipo docente de esa institución. A modo de distinciones, ¿no? Entre cursos y jornadas, cursos y el acompañamiento situado, podríamos decir que los cursos y jornadas son voluntarios e individuales, ¿no? Generalmente el docente o la docente se acerca al mismo por un interés en cuanto a un interés personal, o también para la cuestión de acreditar un puntaje que le sirve para su carrera docente, ¿no? Estos cursos y jornadas apuntan a la formación específica de un docente o una docente y su área curricular. Y está generalmente desarticulado de la lógica institucional. Hay otra cuestión que a mí me parece también que es muy interesante, como distinción entre los cursos y jornadas y la asistencia, el acompañamiento situado, que tiene que ver la posibilidad de evaluar. Es decir, en una jornada o curso, el docente es evaluado de acuerdo a una instancia evaluadora, pero no podemos verificar qué pasa en sentido de transposición didáctica que hace el docente de ese curso al aula y a la institución. En cambio, en el acompañamiento situado, al trabajar con el equipo institucional en un plan que se aborda en distintos momentos del año, podemos evaluar el impacto de ese desarrollo en la propia institución y en la lógica institucional, ¿no? Eso me parece que es lo más rico que tiene el acompañamiento situado. Los procesos de transversalidad e integralidad requieren de consensos colectivos, ¿no? Y sin transversalidad no aseguramos que se dé el enfoque integral de la ESI. Esto es lo que sucede en los cursos y en las jornadas. Generalmente los cursos y jornadas se realizan por fuera del horario escolar, en un ámbito diferente de la institución. ¿Qué pasa con el acompañamiento situado? Es un proceso colectivo institucional, se trabaja sobre el recorte de una problemática. Al ser situado, tratamos de identificar cuáles son las potencialidades que tiene esta institución, cuáles son sus posibilidades a desarrollar, con qué obstáculos nos encontramos, y de esta manera podemos en forma conjunta ir diseñando un plan de trabajo a lo largo de un tiempo
donde demos cuenta de los avances que podemos realizar en forma colectiva, ¿no? Para ello es muy importante poder formular acuerdos de trabajo y lo que podemos ver es que también en largo plazo podemos reformular el proyecto institucional o bien considerar en el proyecto institucional la educación sexual integral, ¿no? Generalmente se desarrolla en la misma institución, con la presencia de la mayor parte posible del equipo docente y en un horario a convenir grupalmente. Algunas de las experiencias de las que puedo dar cuenta respecto del acompañamiento situado son bien diferentes. Una tiene que ver con una escuela privada que tiene nivel inicial y primario, y solicitar el acompañamiento situado por el equipo de gestión de la escuela. Realizamos en el primer encuentro un diagnóstico situacional y un recorte del problema. Después planificamos un segundo encuentro donde pudimos ir dando cuenta de las dimensiones del problema a través de preguntas y pautamos de qué manera, cuáles iban a ser las puertas de entrada para abordar el problema que ellos tenían respecto de la educación, de cómo abordar la educación sexual integral en la institución, y pudimos ir delimitando cuáles iban a ser esas puertas de entrada. En un tercer encuentro trabajamos sobre la institucionalización de la ESI, la organización institucional en clave de género y de derechos, la transversalización de la ESI en espacios curriculares, y lo más novedoso surgió que del trabajo colectivo se conformaron parejas pedagógicas para abordar determinados contenidos de la ESI, como por ejemplo la pareja pedagógica de la profesora responsable de la docente responsable del área de ciencias sociales con la responsable del área de prácticas del lenguaje, o el docente responsable del área de inglés con la docente responsable de ciencias sociales. Y en la actualidad estamos en un proceso de evaluación de la programación que resultó de esa asistencia, de ese acompañamiento situado. Mucho más reciente fue un acompañamiento a un instituto de formación que es el profesorado de artes visuales. En esa oportunidad el equipo de gestión solicita un acompañamiento situado para el equipo de profesores y profesoras que son formadores y formadoras de docentes. En esta institución no había un desarrollo, por lo menos explícito, a modo, digamos, de organización institucional de la educación sexual integral, salvo algunas cuestiones de voluntarismo o personales o por la propia formación del docente. Y lo que me pareció interesante de esta demanda de acompañamiento situado, que surge de la creación de una biblioteca inclusiva. Es decir, ellos, esta institución crea una biblioteca que aborda, que contiene textos, libros que tienen que ver con la diversidad de género y la diversidad sexual, y a partir de allí se motiva el pedido al CIE de un acompañamiento situado. A la fecha tuvimos un encuentro. En ese primer encuentro realmente, si bien no se pudo avanzar más allá de cuestiones muy generales acerca de lo que es la educación sexual integral, de la ley, de la necesidad de que la institución se organice pensando en la propuesta de formación de docentes que se van a encontrar en escuelas de nivel inicial, primario y secundario, con la responsabilidad de desarrollar la educación sexual integral.
Y bueno, fue, digamos, un acompañamiento del orden más de lo general, ¿no? Y entendemos que a partir de allí debería poder seguirse trabajando la posibilidad de un plan de trabajo sostenido para acompañar a esta institución en la organización de la ESI respecto de la formación docente. Bueno, así quería contarles esta experiencia y compartir con ustedes estas pistas posibles a tener en cuenta a la hora de pensar la formación inicial y la formación continua. Y entender que desde el campo curricular de la formación docente continua es un desafío muy interesante acompañar o construir los espacios de acompañamiento situado a las escuelas que demandan esta estrategia y por el otro también consolidar espacios de formación y capacitación específicos para cada área curricular. Creo que el camino, la propuesta del acompañamiento situado, también tenemos que decir que tiene algunas limitaciones, porque el acompañamiento situado implica trabajar escuela por escuela, institución por institución, lo cual requiere de mucho más tiempo, requiere de muchos más recursos y esto a veces atenta contra la posibilidad de desarrollarlo como una política educativa y generalmente son los límites que tienen estas propuestas. Bueno, ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes y bueno, me gustaría poder dialogarlas también con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por tu presentación. Realmente muy interesante la experiencia que compartís con nosotros. Muy rica la experiencia y ojalá en muchas escuelas pudieran tener este acompañamiento situado, que realmente es una propuesta muy integral. Y bueno, y justo una de las cosas que vemos que falta, ¿no? Esta posibilidad de continuar con un acompañamiento, con un diálogo con otros, como para animarse a trabajar, a empezar. Vamos a pasar, acá hay varias, a ver, nos gustaría que puedan ahora hacer preguntas quienes lo desean, las preguntas en el chat, así Claudia puede responderles. A ver, está Diana, que dice que tiene problemas de conectividad. Mary habla de que cree que son políticas complementarias. Diana dice muy clara la exposición. Laura dice sobre el acompañamiento situado, cuando trabajamos en la capacitación es parte de la vida, es parte de la escuela. Al menos acá en Mar del Plata veíamos muy necesaria una instancia de acompañamiento así. Es súper interesante la propuesta. Todos los CIEs tienen la posibilidad pregunta si todos los CIEs tienen la posibilidad de plantear propuestas de acompañamiento situado. ¿Quiénes las elaboran y quiénes las llevan a cabo? ¿Querés contestar, Clau? Sí, todos los CIEs tienen la posibilidad de desarrollarlas. Tiene que ver también con una decisión institucional, con contar ese CIE con los recursos necesarios para desarrollar este acompañamiento. Con esto quiero decir que no todos los CIEs están en las mismas condiciones a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Pero es más que interesante organizar propuestas de este tipo. Por suerte, yo diría que en el caso de Olavarría, nosotros contamos con un equipo institucional en el CIE de mucha apertura, de mucho desarrollo teórico, de mucho desarrollo respecto de la territorialidad, del acercamiento a las escuelas.
y me parece que, bueno, la posibilidad existe. El tema es cómo se organiza cada institución, ¿no es cierto? Y qué recursos de capacitadores cuentan, con cuántos cuentan, qué número de capacitadores tienen, la relación de capacitadores con el distrito, porque bueno, Mar del Plata entiendo que es un distrito mucho más grande, yo no sé cuáles son las condiciones de recursos dentro de CIE, ¿no? Pero sí es una propuesta que se puede demandar y que se puede trabajar en forma conjunta con la institución. Bien, Claudia, hay más preguntas. Acá lo tenemos a Nicolás, que dice si se ha tratado en algún momento la educación sexual como una materia específica. Depende del nivel, ha tenido determinadas manifestaciones, digamos. En el nivel inicial y en el nivel primario, de educación primaria, no se trabaja como una materia específica. Tiene que ver con trabajar en forma transversal la propuesta curricular. En el nivel secundario, la educación sexual integral ha estado más manifiesta en espacios como ciudadanía, como salud y adolescencia, pero también insistimos en que todas las áreas de conocimiento deberían poder trabajar la educación sexual integral, y con la particularidad que implica ese área de conocimiento, porque esa es la manera, digamos, de entender que la misma es integral. Si no, estaríamos parcializando o haciendo foco en determinados contenidos que apuntan a espacios de conocimiento como lo biológico, como digamos, mucho más parcializado y fragmentado. Yo creo que el desafío es la transversalidad curricular, ¿no? Acá hay más preguntas. No sé si las llegas a ver. Mary sí, plantea... Acá estoy viendo. Sí. ¿Querés contestarle a Mary? Ya. Sí, Mary dice, parte del interés de los colectivos y permiten circular supuestos y trabajar sobre ellos. Me parece, sí, Mary, seguro que el interés de institucional es fundamental a la hora de poder desarrollar programas de ESI, ¿no? Hay una pregunta que me hace María Canaroso, ¿no? Más que interesante, María. María pregunta si he tenido experiencia de trabajo con familias y trabajo intersectorial salud-educación. Sí, la verdad que es una de las cuestiones que me ha convocado mucho a trabajar. La intersectorialidad, salud, educación, y diría, además de salud y educación, otras áreas gubernamentales y de organizaciones sociales, que es más que interesante. Nosotros en Olavarría también tenemos una experiencia que implementamos que se llama el Encuentro de Diversos Iguales. Este es el tercer año consecutivo y es una experiencia que convoca a alumnos del tercer año de la escuela secundaria, de todas las escuelas secundarias. ¿Por qué es interesante? Porque los alumnos, si bien transitan un día en esa experiencia de diversos talleres, lo que se van es con la idea de que tienen que reclamar la ESI en las escuelas, ¿no? Digamos, vuelvan a la escuela a contar la experiencia que tuvieron ese día de talleres sobre educación sexual integral, y están, digamos, fortalecidos o empoderados de alguna manera para solicitar que la ESI suceda en la escuela. Y ese trabajo es un trabajo más que intersectorial, porque ahí en ese trabajo de ese encuentro de diversos iguales participan organizaciones sociales,
participan áreas de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación, Salud, una mesa que está muy instalada aquí en el distrito, que es la mesa de violencia de género. Digo, el trabajo intersectorial es fundamental porque de alguna manera va creando un clima de época o colabora en la creación de un clima de época que hace que la ESI se instale en la vida de la gente, no solamente en la escuela. Y me parece que eso es sumamente interesante. Esos procesos son muy valiosos. El año pasado, en ese proceso de Diversos Iguales, nos acompañó en Olavarría Diego Sempol. Lo recibimos con mucho agrado. Alguien me pregunta acá sobre la biblioteca como un espacio para las propuestas. ¿Podrías comentar algo más al respecto? De la biblioteca yo no tengo mucho para comentar. Lo que puedo comentarles, por supuesto que la visité, es una biblioteca que recién se iniciaba, recién se inicia, que tiene materiales y recursos de lectura y audiovisuales interesantes y que la están armando, pero lo que me pareció interesante de la biblioteca fue como puntapié inicial para movilizar a una institución a demandar la presencia de otra institución que lo pudiera ayudar a pensar en la formación docente. Bueno, Lorena dice que coincide con la pregunta de Nassim, que la pregunta es: quisiera saber más sobre la resistencia de los docentes y cómo lo has enfrentado. Yo quiero aclarar que la resistencia de los docentes la entiendo como una vacancia de la formación inicial, ¿no? No se la atribuyo al docente como sujeto en sí mismo. Digo, los docentes, las docentes en su formación inicial no experimentaron, vivenciaron, digo en términos de experiencia, como decía hoy, en términos de experiencia como lo plantea Jorge La Rosa, ¿no? Esto que me sucede como sujeto, que supera esta condición de entender a la ESI como un objeto de estudio, ¿no? Y entonces yo estoy involucrada en este proceso de la educación sexual integral. Y eso no ha sido ni vivenciado, ni sistematizado, ni planificado, ni forma parte de la propuesta curricular de los institutos de formación docente y tampoco de muchas unidades académicas. Entonces, los docentes y las docentes se encuentran en esta situación de disvalía respecto de qué hacer con esto que tenemos que desarrollar, ¿no? Y que es un marco normativo que no solamente es un marco normativo, sino que desde muchos lugares de la sociedad es demandado. Y lo estoy pensando, por ejemplo, en términos, hoy en Argentina, cuando se está discutiendo la despenalización del aborto, los sectores menos pensados son los que están reclamando la educación sexual integral. Entonces yo creo que más que nunca los institutos de formación docente, las unidades académicas que forman docentes, deben tener un compromiso muy importante con la educación sexual integral y la formación de sus graduados.
Bueno, buenísimo, Bien. que ha generado muchas inquietudes, Claudia, la verdad que muy interesante y como se ve dan ganas de seguir la conversación, las discusiones. Bueno, muchas gracias. Pero bueno, vamos a tener que ir. Ese era el objetivo, generar mucha inquietud. Ya vamos cerrando. Y bueno, acá todos agradecen los aportes. Realmente ha sido muy clara, muy interesante y nos dejas pensando y con ganas de seguirte preguntando. Así que en el foro que está en la comunidad de prácticas, post conferencia, podremos seguir los debates con los que están en el foro, ¿sí? Muchas gracias nuevamente. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Karina, muchas gracias a todos los que se sumaron a la